Una semana más a vueltas con el sainete de Mortadelo y Filemón. Cada vez queda más claramente evidenciada la falta de credibilidad de Pedro Sánchez, de Antonio Sánchez, de Generalísimo Sánchez y de su gobierno. ¿Fue espiado realmente Pedro Sánchez? ¿Es una excusa para tratar de aplacar a sus insaciables, voraces y traidores a España socios independentistas? En esta ocasión parece que la cosa va en serio. Era enternecedor escuchar esta mañana al portavoz, el títere de los nacionalistas en Madrid, Gabriel Rufián, ahuecar la voz y solemnizar lo obvio al proclamar que la democracia está en peligro. Un tipo que es portavoz de unos golpistas, de unos fulanos que el 1 de octubre de 2017 dieron un golpe contra la legalidad del Estado español, con aparato administrativo incluido, y de España como nación más antigua del mundo. Casi 6 siglos nos contemplan. Está verde, dijo la zorra. Apelan a la legalidad, apelan a la justicia, piden dimisiones. La de Margarita Robles, en primer término, la ministra de Defensa. Unos fulanos que llevan años pasándose las sentencias judiciales por el arco del triunfo y por el forro de sus caprichos. ¿Cómo se estarán poniendo las cosas, más negras hablando en castizo que el sobaco de un grillo, para que los 3 principales grupos de la oposición constitucional y constitucionalista, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, hayan coincidido no en apoyar al gobierno, como decía torticeramente a las 3 de la tarde en su telediario, la televisión pública que pagamos todos pero que nos insulta a la mitad. No, no han apoyado a Sánchez, han apoyado al Estado, han apoyado al sistema y han cerrado filas en torno al gobierno que tenemos, nos guste o no nos guste, a la hora de negarse a esa comisión de investigación que piden no solo los traidores a España, no solo los proetarras, que piden también los socios comunistas, los podemitas, unos tipos que de 8 a 3 forman parte del gobierno de la nación y de 3 de la tarde en adelante cogen la pancarta, se pintarrajean la cara y se van pues de manifa o a las barricadas o a pintarrajear al Congreso, si tal ocasión pudiera volver a darse. El mundo al revés, la esquizofrenia de la política española. Patética, lamentable la comparecencia que hemos tenido que soportar de la ministra portavoz del Gobierno, de Isabel Rodríguez. Esto es una ilegalidad, es una iniquidad. Ya, so what? ¿Y qué? Claro, señora Rodríguez, ¿y qué más? ¿Van a hacer algo? ¿Desde cuándo lo sabían? Si es que lo sabían, y no se lo han inventado. No digo yo que se lo hayan inventado, pero qué raro, ¿no? Que justamente cuando está cayendo la que está cayendo, de repente salga a la luz que desde hace un año le han penetrado, con perdón, el teléfono al presidente del gobierno, y a la ministra de Defensa, y a la ministra González Laya. Dicen que lo sabían hace un año. Hombre, ¿y por qué no lo contaron? Pobre González Laya. Qué mal le han pagado sus servicios, con una causa judicial abierta ante un juzgado de Zaragoza, y ahora resulta que también le han marraneado en las fotos, o lo que tenga la señora González Laya, igual que al señor presidente del gobierno. A mí esto me resulta muy extraño, ¿eh? Hackear el teléfono de un presidente del gobierno, de un ministro, no se crean ustedes que es una cosa sencilla. Y no somos ingenieros de software, pero bueno, aunque solo sea porque llevamos 30 años robando y matando en el mejor sentido de la palabra en este oficio, ya hemos visto algunas cosas, sabemos que no es tan fácil, ni siquiera para una agencia de inteligencia. Técnicamente es posible, pero hay que violar tantas normas y tantos artículos de los códigos penales de los diferentes países que no es, insisto, tarea sencilla. Hackear el teléfono de un presidente del gobierno, de un jefe del Estado, no es una cosa que se haga en un ratito por la tarde. Salvando esto, insisto, el mundo al revés. PP, Ciudadanos y Vox cierran filas, no en torno al gobierno, en torno a España y en torno a la seguridad del Estado, mientras que el resto de grupos, filoterroristas, secesionistas, traidores y comunistas, se lanzan a degüello al gobierno. Yolanda, Garzón, Pelarra, Montero, ¿qué hacéis en el gobierno? Dimitid, si tan desagusto estáis. Rufián, ¿qué haces criticando y llenando tu boca
con que esto es un ataque a la democracia, retira de una vez el apoyo parlamentario al gobierno, no solo con el decreto de medidas urgentes en materia económica del otro día, en general. En 1992 hubo un ministro de Defensa, los más jóvenes no lo recordarán, Narcís Serra, un tipo que tenía fotofobia y tocaba muy bien el piano y que fue un aceptable ministro de Defensa y un pésimo vicepresidente, pero que tenía gran afición a investigar las vidas privadas, no solo de sus oponentes políticos, sino de banqueros de éxito, como quedó acreditado con el informe Crillon, pagado con cargo a fondos reservados, a fondos del Estado, en el que se espió, sin entrar a valorar la figura del personaje, hasta la vida más privada y más íntima del banquero de moda en aquella época, que era Mario Conde. Se llegó a espiar hasta el jefe del Estado. Llegaron a pincharle el teléfono al rey de España. Recuerdo, porque ya estábamos en esto, aunque éramos muy, muy jovencitos, yo era casi un crío, que se adujo en aquel entonces la estupidez de que, como eran barridos aleatorios, se habían encontrado conversaciones de Mario Conde, se habían encontrado conversaciones nada más y nada menos que del rey, hoy emérito, entonces jefe del Estado, del ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón. Vamos, que tenían un escáner, como los que utiliza la policía cuando patrulla por las noches, y, se habían encontrado una conversación del rey hablando con quien fuera. Hoy en día, como técnicamente eso es absolutamente macarrónico y estúpido y no se sostiene, hay que buscar otras excusas y otros argumentos. La historia no hay por dónde cogerla. Cuidado, porque esto, a lo mejor, puede ser el principio del fin del gobierno socialcomunista. El pueblo español no sale a la calle si no es por un 35% de paro o más en adelante. No digo que vaya a salir a la calle el paisanaje o el grueso de la tropa porque hayan espiado a Margarita Robles ni a Pedro Sánchez, pero en el momento en el que los traidores retiren definitivamente su apoyo al sátrapa, el sátrapa no tiene más de horas 48 en la Moncloa, por mucho que se empeñe. El Partido Popular del señor Feijóo, que es un partido de Estado, le puede apoyar parlamentariamente a la hora de sacar adelante los decretos que sean absolutamente medulares para la vertebración del Estado y para hacer frente a los gastos corrientes, a la seguridad y a la política exterior. Pero ni un milímetro más. Ítem de Vox. Lo mismo digo de Ciudadanos, pero absolutamente para nada más. Pedro Sánchez creo que ahora sí definitivamente está en un callejón sin salida. Vamos a ver qué conejo, con perdón, se saca el artista de la chistera para continuar haciendo lo que mejor sabe hacer o lo que mejor ha sabido hacer hasta ahora, que es huir hacia adelante. Saludamos ya a nuestro primer invitado de la retaguardia de esta noche en Periodista Digital Televisión, Guillermo Gortázar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis vosotros? Pues estupendamente, estupendamente y muy honrados de contar esta noche con un invitado de tu peso intelectual, político y de tu experiencia. No soy muy dado a regalar los oídos a los invitados y a los amigos que tienen la generosidad de atendernos, pero en tu caso es de ley, porque además, hombre, no voy a ser tan pretencioso para no hacerte sentir incómodo de decir que tienes un perfil renacentista, pero es verdad que eres un hombre con una biografía muy dilatada y muy poliédrica. Tú tienes experiencia política, eres profesor universitario. Por encima de todo, sé que te gusta ser considerado como historiador, como escritor y sobre todo como atento observador de la actualidad política, de la vida política de España y del mundo. Y quiero hablar especialmente contigo esta noche, Guillermo, de tus libros, sobre todo del último libro sobre un personaje de la historia de España que me parece absolutamente fascinante, que es el Conde de Romanones. Pero antes no puedo evitar, porque insisto, tienes también una dilatada experiencia política, aunque llevas años fuera de la melé, fuera de la primera línea, por todo lo que está pasando y por lo que nos está pasando. Bueno, pues parece que hemos regresado al año 1992, ¿te acuerdas? Un año en el que el entonces CSIC, el Servicio de Inteligencia, parece ser que había espiado nada más y nada menos que incluso hasta el jefe del Estado, y esto le llegó a costar el puesto al que era entonces vicepresidente del gobierno, Narcís Serra. No hemos avanzado nada, Guillermo. Estamos donde estábamos.
no sé, hemos evolucionado, estamos igual que entonces, estamos peor y sobre todo como en un país desarrollado, como nos gustaría considerar a España, pueden seguir ocurriendo estas cosas en pleno siglo XXI. Bueno, la verdad es que todo es muy penoso. En la política española parece un circo, pero si hacemos un poco un intento de análisis de lo que ha ocurrido con todo esto de las escuchas, el espionaje, etcétera, yo, en fin, tengo una percepción de que hay elementos de continuidad con los servicios de inteligencia que creó Carrero Blanco, que continuó intensamente Arias Navarro, cuyos ficheros destruyó luego Martín Villa porque eran personales, pero los servicios de inteligencia españoles, yo no sé qué tienen, pero están muy volcados, o han estado muy volcados en la vigilancia personal de las vidas privadas y de los, entre comillas, eventuales chanchullos de algunos políticos, mucho más que centrados en la seguridad nacional, más centrados en la vigilancia de lo que es el yihadismo, de los peligros terroristas, etcétera. Y así se explica que haya habido un 11M en el que no se enteraron los servicios de inteligencia. Así se explica que con Rajoy no supieran dónde había miles y miles de urnas. De urnas. Y francamente, desde unos servicios de inteligencia que se dedican a escuchar en plan del visillo de la vieja a los políticos en vez de preocuparse por la seguridad nacional, lo que ocurre es que hay una continuidad de la época de Franco y una obsesión de información personal de los líderes políticos sobre sus adversarios, pero descuidando lo que es la seguridad nacional, que es para lo que tienen que estar unos servicios de inteligencia. Incluye la seguridad nacional, por supuesto, la vigilancia y la obligación de saber las intenciones aviesas de los separatistas. Yo ahí no veo por qué tiene que estar a la defensiva el CNI en relación al espionaje a los separatistas, porque son un peligro de la estabilidad y de la paz de los españoles. Claro, lo que ocurre, Guillermo, es que en este caso los separatistas, y este es el punto de diferencia con respecto a otros escándalos que hemos vivido, no solo en nuestro país, sino en otros, en este caso concreto, digo, es que tenemos a los separatistas metidos no en el gobierno de la nación, aunque casi, porque son primos hermanos de los podemitas, pero como soporte parlamentario principal del gobierno socialcomunista. Dices de la obsesión del CNI por las vidas privadas, pues de los más altos dignatarios del Estado, que se lo digan al rey emérito, sin entrar a valorar, pero que se lo digan al rey emérito, a ver si al final aquel viejo aserto de Saxe-la-Femme pues va a seguir siendo no solamente líos de faldas, me refiero, aspectos muy privados y muy íntimos de la vida, sin entrar en detalles, en lo que coincido plenamente contigo. A ti te pasa lo que a mí, tú tienes ciertas dudas o albergas por lo menos alguna pequeña duda razonable de si esto será verdad, de si esto puede haber sido un montaje, porque claro, esto surge unos días después de un escándalo en el cual, bueno, pues a través de las revelaciones de un medio de comunicación, los separatistas, los golpistas, por lo demás, ponen el grito en el cielo y ahora, una semana o 10 días después, dice el gobierno, no, que a nosotros también nos han espiado. A algunos les está recordando el caso de los sobres con las balas de Pablo Iglesias. Yendo un poco más allá, si esto es un montaje que se ha inventado el gobierno, burdo, para intentar, como dicen mis amigos canarios, escapar vivo, salir de la situación, mal. Si realmente se ha producido ese espionaje, que habrá que probarlo, ese hackeo, nada más y nada menos que de los teléfonos del presidente del gobierno, y han tardado un año y medio en darse cuenta, mucho peor todavía. Bueno, esas son las dos posibilidades. Si es mentira, mal, y si es un fallo de seguridad, peor, ¿no? A mí esto de la tesis de la excusa para cubrirse me recuerda un poco a lo de Rajoy, que Artur Mas le protestó porque le habían ido a registrar el despacho en la Generalitat, y cómo es posible, el presidente de la Generalitat, viene la policía judicial, me revisa el despacho, y Rajoy le contestó, bueno, no te preocupes, Artur, a mí también me han registrado el mío en Génova. Tenemos un país que es de traca y de patria. Es decir, en
en el 10 Downing Street, si entra la policía a registrar el despacho del primer ministro o en la Cancillería alemana, es que inmediatamente dimite el primer ministro. Pero es que aquí no, se jactan de que le han registrado y que es un hombre de los que les registran. Es que el deterioro del sistema político español desde el año 77 está derivado del hecho de la acaparación de todos los poderes por parte del presidente del gobierno, de todos los presidentes de gobierno, y de la deriva partitocracia que se ha producido, con lo cual estamos teniendo una calidad democrática muy limitada y estamos ahora en un descenso de las libertades. Ahora están incluso sometiéndonos a si podemos beber cerveza o no podemos beber vino en las comidas, en fin. Yo creo que esto es un delirio y un deterioro de la situación, y lo que hace falta es un reencuentro nacional nuevo de reenfoque de nuestra democracia, porque está muy deteriorada y la población está, creo yo creo que hay un concepto de la calidad democrática y de nuestra clase política absolutamente deleznable. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por un reencuentro, en el sentido de que si en el año 75 al 78 fue difícil un encuentro de toda la clase política, tanto la franquista como la no franquista, como la antifranquista, yo creo que en estos momentos hace falta una reflexión y una rectificación. Estamos muy mal. Oye, decía esta mañana Guillermo un cachondo en la viñeta de algún periódico, decía, pues sí, además, si no sepa qué diablos espían, si es que es verdad que le han espiado, espían estos tíos a Pedro Sánchez y miente siempre. ¿Cuál es la virtualidad de espiar a un tío que miente? No sabe cuál es la versión cierta. A saber. Sí, Oye, sí. Guillermo, tú durante muchos años, hasta que yo creo que te aburriste ya, porque claro, un tío de tu nivel, una persona de tu nivel, un intelectual, un historiador, profesor universitario, conferenciante, autor de numerosos libros, pues claro, es que es una rara avis, porque si ya lo era hace 20 o 25 años en la política, ahora con el nivel que tenemos, con cajeras, con todos los respetos a mis admiradas cajeras de supermercado, devenidas en ministro, pues fíjate, tú las has vivido de todos los colores. Tú has estado, por utilizar un lenguaje tradicional dentro de los periodistas, en la fontanería o en las cocinas al más alto nivel de un partido, que era el Partido Popular, que fue partido de oposición y partido del gobierno. Tú has tratado con varios presidentes del gobierno que lo fueron. Por tanto, puedes hablar mejor que nadie, o mejor que la mayor parte de los ciudadanos, con conocimiento de causa y con experiencia. ¿Es verdad esa impresión que existe, al hilo de la última respuesta que me dabas, entre la práctica totalidad del paisanaje, que el nivel de la clase política, detesto el término, pero lo voy a utilizar en esta ocasión, el nivel de la clase política ha caído no al entresuelo, al sótano 20? Los políticos que tú conociste, tú has podido discrepar con José María Aznar, tú has podido discrepar con Mariano Rajoy, has podido tener diferencias de opiniones, pero quiero pensar, por supuesto, tú no has militado nunca al Partido Socialista, pero podías tener mejor o peor opinión de algunas decisiones con respecto a Felipe González, pero tú, hace 20 años, si te dicen que este iba a ser el nivel político, intelectual y hasta humano de los políticos que nos iban a gobernar en la segunda década del siglo XXI, ¿te lo hubieras creído? Bueno, yo creo que ha habido un proceso de selección a la inversa. Yo recuerdo los debates parlamentarios de la época en la que estaba Herrero Miñón o con Felipe González, incluso con Alfonso Guerra. Yo he asistido como diputado a un debate entre el señor Rato y el señor Solchaga, magnífico en relación a los presupuestos. El señor Solchaga fue un magnífico parlamentario, es decir, citando a Thatcher, llevaba a la contraria a Rato, Rato no sabía qué contestar, en fin. Había un cierto nivel, un nivel realmente consistente en los años 90, y yo dimití del Parlamento en el 2001 cuando ya el ambiente estaba muy enrarecido y había comenzado a un evidente descenso, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión no solamente española, sino que está bastante extendida en el conjunto de Europa y en el mundo occidental, no hablemos en Latinoamérica. La clase política está en unos procesos de deterioro bastante elevados, ¿no? También es cierto que no todo es lo que aparece o lo que parece, en el sentido de que estoy convencido que en el Grupo Parlamentario Popular y en el Grupo Parlamentario Socialista hay gente de gran preparación y de gran capacidad, pero no son los que descuellan, porque lo que se busca es el peleón y el elemental y el claro, nada sofisticado, nada razonable, nada discursivo. Y en ese sentido yo creo que tenemos en fin,
un debate parlamentario que es muy pobre, que es muy insultante, que es muy radical, y yo echo de menos un debate de altura y un debate en fin, de razonamientos, ¿no? Yo imagino que esto le pasa al conjunto de los españoles, pero ¿cuál es la solución al problema que me planteas? Pues yo la verdad es que no la tengo. Se me ocurre que lo que hace falta es una reflexión de conjunto que pasa porque no dependamos los partidos nacionales de los partidos nacionalistas, pasa porque los militantes y los diputados no dependan exclusivamente del que manda en el grupo parlamentario, pasa por la ley electoral. Hoy mismo hay una noticia en Voz Populi que dice lo siguiente: Feijóo debe elegir entre dos candidatos para la presidencia de Murcia. Yo he puesto un Twitter preguntando, ¿pero es que vive en Murcia el señor Feijóo? es que claro, ¿qué tiene que ver Feijóo para la decisión de quién preside Murcia? Es decir, será una cosa de los murcianos. Pero esta idea, hasta los periodistas la han asumido, de que realmente el presidente es el que determina quién va a ser el presidente de Murcia, quién va a ser el presidente de Andalucía. No hay un concepto de que los partidos son emanaciones de la sociedad que articulan una opinión pública desde abajo, sino que son unas cúspides unas cúpulas que van determinando el conjunto de los militantes y el conjunto de los dirigentes del partido de arriba abajo. Y esto está totalmente imbuido. Y yo no sé si va a ser necesaria una ley de partidos políticos que realmente sea democrática o si va a ser necesario un cambio político más profundo, pero realmente esto funciona muy mal y funciona tan mal que tenemos la clase política que tenemos. Guillermo, si te entiendo bien y estamos de acuerdo, esto entonces, más que una democracia, es una partitocracia. Pero vamos, esto ya lo decía mi admirado, aunque, bueno, mi admirado en la distancia, un hombre intelectualmente poderosísimo, al que yo, cuando llegué a tratar ya era muy mayor, Antonio García Trevijano, ¿no? Una democracia, digo, no, una partitocracia. En eso tenía toda la razón, sí. Claro, tenía toda la razón. Y yo también a García Trevijano, tuve con él un debate muy interesante en su programa de televisión y coincidíamos en el tema partitocrático. Yo no coincidía con su concepto hostil a la transición. Yo creo que la transición se hizo bien la transición. El problema está en que los presidentes, desde Suárez, han intentado acaparar todos los poderes. Correcto. Pero todos los poderes, es decir, el legislativo... Por eso siempre se decía que teníamos, una república coronada, Guillermo. Bueno, una república en competencia con la corona, porque vemos al señor Sánchez, yo creo que Rajoy no llegó a tanto, ni Aznar tampoco, ni tampoco Felipe González, que saluda como miembro de la familia real al resto de los ministros y al resto de las autoridades que visitan España. Es decir, es un despropósito, es decir, es que él no se resiste a ser como unas infantas. Yo creo que lo de Pedro Sánchez es para analizarlo en un psiquiatra, es decir, en un psiquiátrico. Usted no es miembro de la familia real, usted no tiene que estar saludando a los ministros si usted es uno de los ministros, es el primer ministro. Pero nada, aquí el concepto de presidente genera un concepto de diarquía que lo han ido montando desde Suárez, porque Suárez hizo la barbaridad de sacar la presidencia del gobierno de Castellana 3 a la Moncloa. El ministro Osorio le hizo ver que eso era una barbaridad, que era una cosa desmedida y fuera de lugar. Y Suárez se empeñó y el rey tuvo el error de no oponerse. En el año 77 se debió oponer a que el presidente del gobierno tuviera un aparato que es 5 veces el de Su Majestad el Rey y que es totalmente desmedido, con cientos de asesores. La señora Thatcher tenía 2 asesores en Downing Street y el señor Johnson igual 2 asesores. Pero es que estos tienen 600, 800, 900. Esto es una locura. Es como la ciudad prohibida de Pekín, de que cuando llega un presidente, aunque sea mayoría minoritaria, se vuelve loco. Es decir, que el primer gesto de reforma profunda que necesita España es cerrar la Moncloa como presidente del gobierno y volver a Castellana 3, a un magnífico palacio que da la medida de un primer ministro, pero no de una especie de emperador del Imperio Chino.
Sí, como el día de Downing Street, no hace tanto tiempo que estábamos en Londres y como siempre, pues yo que soy muy fetichista para esto, desde el punto de vista político también, pues me gusta pasar por delante de una puerta, no voy a ir al ejemplo de Islandia, ¿no? Que vive ahí en una casita, en un chalecito normal, como si fuera uno más y tal, eso me parece sencillamente, hombre, algo un poco infantil, pero bueno, pues efectivamente, porque al final Palacio de la Moncloa parecía una zarzuela bis, aislado del casco urbano y tal, y con un aparataje. No, es 5 veces el tamaño, vamos, o sea, y de Y el personal tamaño, no los digamos. edificios, el edificio de semillas, el edificio de tal, el Sí, sí, edificio sí. portavoces, es que es como una ciudadela, es verdad. Sí, 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 sí. Es verdad. Guillermo, tú has formado, permíteme que te lo pregunte así, tú has formado parte, pues bueno, has estado en la sala de máquinas, o en el puente de mando, mejor dicho, desde tu función concreta de uno de los dos grandes portaaviones de la transición. No quiero que ahora ya, pero antes de preguntarte por tu último libro, que me interesa muchísimo, no quiero que te me escapes en el mejor sentido de la palabra sin preguntarte, oye, yo llevo años y con algunos buenos amigos diputados, un poco outsiders, porque precisamente por eso les tienen un poco castigados en su grupo parlamentario, mi admirado Pablo Cambronero, Sergio Sayas, Fran Carrillo también, que es diputado autonómico andaluz. Llevamos mucho tiempo hablando de cuándo diablos vamos a dar la batalla por una reforma de verdad, pero de verdad integral de la ley electoral. El voto de todos los españoles que valga lo mismo. Cada español un voto. Circunscripción única, como las europeas. No tanto la ley DONT, que a mí eso me estorba menos, siempre repito, es un reparto matemático de restos y tal, como se puede hacer 20, como la circunscripción provincial. Listas cerradas, que el secretario general o el general secretario, como tú acabas de decir con Feijóo, es el que hace la candidatura desde la primera, desde el primer y hasta el último nombre. Y lo más importante, el peso que llevan teniendo los 45 años los enemigos de España, los nacionalistas, es decir, los independentistas, porque son los que ponen y quitan gobiernos o son de los que se hace depender la estabilidad del gobierno. ¿Por qué no se ha hecho esto hace 20 años, Guillermo? ¿Por qué al PSOE y al Partido Popular no les ha interesado? Pregunto. Vamos a ver, cuando se diseñó la ley electoral la debatieron unas cortes franquistas, no eran democráticas. Y, y en la preocupación de Martín Villa, de Arias Salgado, etcétera, era cómo iban a generar una mayoría, ¿no? Sí. Y Fraga pretendía un sistema mayoritario que no les gustaba a estos dos políticos porque decían que nos íbamos a quedar sin representación en Cataluña y en el País Vasco y que había que hacer un sistema proporcional con correcciones. Y esto se admitió como una ley provisional y transitoria. Así lo dice el Boletín Oficial del Estado del año 77. Ley provisional y transitoria electoral y tal, en la idea de que una vez que hubiera elecciones democráticas sería una ley definitiva, etcétera. En lugar de eso, en lo que hicieron los constituyentes, por presión del PSOE, fue establecer la provincia como distrito electoral, con lo cual ya no se podían hacer distritos a la británica, que es lo propio de una monarquía parlamentaria y lo que había en España hasta el año 31, donde realmente se genera un vínculo entre el elector y el elegido. Bueno, se hizo una ley electoral que, como beneficia siempre al que gana, cuando gana no quiere cambiarla ni a tiros. Pero es que el que aspira a ganar sabe que le va a beneficiar la ley y entonces tampoco la quiere cambiar. Así llevamos 40 años con una ley que es un desastre para la calidad democrática, pero es muy beneficiosa para las cúpulas de los partidos. Gracias a esa ley controlan a los diputados, gracias a esa ley controlan los grupos parlamentarios, gracias a esa ley establecen una disciplina política que, bueno, por un lado tiene la ventaja de la estabilidad, pero por otro lado tiene la desventaja de que cualquier analfabeto puede ser diputado, leer un discurso, prácticamente analfabeto, leer un discurso que le han escrito los asesores y el Parlamento pierde su esencia de lugar de hablar y de debatir, porque lo que hacen es leer discursos ya previamente todos sabidos y las votaciones negociadas previamente, con lo cual la calidad de nuestra democracia y de nuestra monarquía parlamentaria y del debate parlamentario es muy limitado, salvo en casos en que se provocan crisis profundas en las que tiene que emerger una alternativa o una moción de censura o un debate entre dos parlamentarios de alta calidad, que en ocasiones ocurre. Pero yo creo que la explicación de la pregunta que me haces tú es: no se ha cambiado
porque los que están no quieren y los que aspiran a estar tampoco. Es un buen titular y se producen circunstancias y no te voy a robar muchos minutos. Me tiraría horas hablando contigo, Guillermo, de verdad que sí, porque además esto, ¿sabes quién me explicaba muy bien esto que me acabas de contar tú también? Mi medio paisano José Manuel Otero Novas, que también andaba por allí y tal, y me decía, bueno, Sí, Otero sí. Novas además me decía, me reconocía el gravísimo error de cómo al final se ahormó el título octavo de la Constitución, que para que no se me pierda nadie es un poco el que conforma o el que define la estructura territorial del Estado, el sistema autonómico, la doble vía, el 153, en fin, estas cosas que nos siguen 40 años después poniendo una losa en el tobillo y metiendo en el fondo, y sigo haciendo referencias a mi tierra, arrastrándonos al fondo del lago de Sanabria para hundirnos y para, no sé, para no ver la forma de salir a flote. Se producen circunstancias, al hilo de lo que decías, como la de, bueno, pues dos tíos libres, como mis amigos Carlos García Danero y Sergio Sayas, que, bueno, pues y luego les han puesto pena a la vida porque no, es que son tránsfugas. Coño, es que a lo mejor el que es tránsfuga es el partido, que es el que ha cambiado, porque ellos estaban en el mismo sitio. Es decir, que la disidencia, aunque sea por el bien de España, no se admite, no se tolera, se castiga, se penaliza y se les criminaliza en la plaza pública. Y eso es lo que tenemos, lamentablemente. Háblame para terminar un poco de tus últimos libros, Guillermo, y sobre todo de uno sobre un personaje, advierto, pero para los estudiosos yo creo que les voy a motivar, por si les gusta, el libro de Guillermo Cortázar acerca de la figura del conde de Romanones, uno de los tipos para mí más admirables de la historia de España y demonizado también y criminalizado por otros, tal vez por falta de conocimiento. A mí es que además esa etapa me parece absolutamente fascinante, toda la etapa de la Restauración. Perdón un segundo, que están aquí haciendo interrupciones. No te preocupes. Estas son las... Venga, voy a caer en el tópico en el que no debemos de caer nunca. Estas son las cosas del directo. Son las cosas del directo. Te decía, sobre todo el último libro, charlábamos tú y yo el otro día un rato, porque yo te reconocía que no había tenido oportunidad de leerlos, pero pero que me fascinaba la biografía del conde Romanones y toda esa etapa tan interesante y con la que yo encuentro cada vez más similitudes, para lo bueno y para lo malo más, de la restauración, esa etapa que va a caballo entre el 19 Bueno, y el 20 español. ¿Por qué te ha interesado tanto siempre la figura del conde Romanones? bueno, pues porque, vamos a ver, el libro de Romanones es un libro, en fin, bastante serio. Es un libro importante desde el punto de vista historiográfico, que me ha llevado muchos años y que ha tenido un gran reconocimiento. La tesis principal es que fue posible en el año 23 una transformación del sistema liberal monárquico hacia un progresivo transición democrática, pero que fue interrumpida por una política regeneracionista de Primo de Rivera que aceptó el rey y le costó el trono. De tal manera que la transformación del liberalismo en la democracia no fue posible hacerla en la monarquía, pero tampoco la transformación del liberalismo republicano fue posible hacerlo en la consolidación democrática en la república, pues por cuestiones de sectarismo, por cuestiones de incapacidad, etcétera, ¿no? Y lo que vengo es un poco a trasladar la idea de que esa transición que se intentó en el año 20 hacia el 23, finalmente se cumplió entre el 75 y el 78. Pero este es un libro que está publicado el año pasado y que se puede adquirir y se puede ver los resúmenes en mi página web, guillermogortázar.es. Aprovecho la ocasión que tú me das para anunciar el próximo, que va a ser quizás más llamativo, porque he descubierto unas fuentes nuevas en relación a los últimos meses de la vida de Franco y publico próximamente un libro que se va a titular El secreto de Franco, 50 años de silencio. Este secreto de Franco, que es desconocido y que está fundamentado en fuentes nuevas, es la primera vez en la que se demuestra que Franco, no por testimonio de terceros, del general Walters americano o de Torcuato Fernández Miranda o Sabino Fernández Campo o del mismo rey, todos ellos decían que Franco asumía que iba a haber una transformación democrática después de su muerte, ¿no? Pero gracias a los testimonios y pruebas que yo aporto en este nuevo libro, que espero que aparezca a final de año, que se llama El secreto de Franco, ahí demuestro que Franco efectivamente apostó por reforzar al rey en la dirección de las reformas que se sabía que iba a hacer don Juan Carlos. Y yo creo que va a ser un libro importante porque convierte a Franco en una suerte de reformista de ultratumba,
y que va a ser muy polémico. Y además, dicho por una persona como yo, que en la época que Franco estaba en esas operaciones, yo era miembro del Partido Comunista e incluso estaba reunido con el Comité Central del Partido Comunista en París en septiembre del año 75. Es decir, que no me pueden acusar de ser un, de ser un franquista irrevenido ni reconsiderado. Yo creo que aquello fue una dictadura de 40 años, no me gustaba nada, estaba en el PC, pero como historiador me tengo que atener a las fuentes y a los hechos. Y los hechos demuestran que Franco sabía que venía la reforma e hizo todo lo posible por facilitar la reforma y no dificultarla. Pues yo esa noche, la víspera de que des no a la imprenta, sino a la luz tu libro, voy a hacer cola, voy a dormir a la puerta de alguna librería, porque no me gusta nada comprar por internet, no voy a dar nombre de estas grandes multinacionales, porque ese es otro de los, no periodos, de los días que más me fascinan de la historia de España. Los 150 metros que hay entre la calle Claudio Coello, y se me está acabando el tiempo, pero me encantará el citarte otro día para hablar todavía más tranquilamente, ya no de política española actual, sino de esto. Los 150 metros que hay entre la iglesia de los jesuitas de Claudio Coello y la embajada norteamericana, la figura que acabas de decir del general Walters, del general Vernon Walters. Joder, qué cantidad de cosas de las que no va a ser un libro, todo. Es el libro de Romanones, y no sabemos nada, Guillermo. Pero no, lo que ocurre es que, vamos a ver, los hechos son los que ocurrieron y todos conocemos. Lo que ocurre es que cuando emergen nueva documentación y nuevas apreciaciones derivadas de la documentación, lo que hay que hacer es generar un debate, porque eso es la historia. Lo bonito de la historia es, sobre los hechos conocidos, de pronto aparece un documento o aparecen unos testimonios, etcétera, que te dan nueva luz para entenderlo mejor, entender mejor el sentido de una época, ¿no? Y yo creo que el sentido de la época del final del franquismo en estos días de hoy es poco conocido y muy tergiversado. Desde el año 73 se produjo un intento de reforma política en la que la derecha española, después de casi 40 años de estado de obras, de tecnocracia y gestión, pasó a buscar la política, es decir, pasó a buscar el apoyo de la opinión. Y en eso, quien comenzó eso no fue Suárez, fue Arias Navarro. Y Torcuato. Bueno, Torcuato estaba en segunda línea, el presidente del gobierno era Arias Navarro, pero Torcuato sabía lo que había que hacer para que eso se desenvolviera una vez falleciera el jefe del Estado. Pero el que comenzó la búsqueda de la política en la derecha franquista, en lo que era el régimen, fue Arias Navarro. Es un personaje de mucho más interés del que se conoce, porque ha quedado muy se le ha despreciado, es verdad. Se ha ensalzado mucho la figura de Torcuato y se ha tendido a despreciar la figura de Carlos Arias Navarro, no siendo la menor de las razones la famosa frase que ha quedado para el mármol de y la del rey ¿qué publicación norteamericana? ¿De Times? Un desastre. Es un desastre. Es un desastre ya estaba muerto Franco en ese momento, sí. Un desastre en ese momento ya estaba muerto Franco. En el año el libro va a ser una visión relativamente nueva del inicio de la transición. Pues me va a interesar mucho, Guillermo, dentro de unas semanas charlar contigo de eso. Ahora ya es que nos hemos quedado sin tiempo porque tengo que recibir ahora al embajador de Chequia en Madrid, y hablar del espíritu del 14 de febrero, que también me parece absolutamente interesante. De tantas y tantas cosas. Aquel ministro de Educación, Julio Rodríguez, ¿no?, que se negó a darle la mano a su majestad el rey. De los primeros años de la transición se tiende a decir que cuando más peligro corre la transición española es la noche del 23 al 24 de febrero de 1981. Yo, trascendiendo el apellido que llevo y que me conozco muy bien esa historia, creo que esto es un error descomunal. Cuando corre peligro, realmente el proceso de reforma y de instauración de la democracia es la última semana de enero de 1977, con el atentado de los 5 abogados, con el asesinato de los 5 abogados laboralistas en Atocha. Porque ahí se portó bien el PC. Yo en aquel momento ya no militaba en el PC, pero hay que reconocer les legalizaron 2 meses después. Hay que reconocer que fue un tributo de sangre doloroso y terrible, pero se portó bien el PC. El PC tuvo, la verdad hay que reconocer que entre el 74 y el 82, el PC dio unos signos de responsabilidad y de visión
y de visión positiva que desde luego todos los jovenzuelos posteriores lo han perdido. Vamos, todos estos son unos mangarranes que no tienen... Vamos, no tienen idea. Que un ministro... Vamos a ver, con los muertos que ha tenido durante el franquismo el PC, fusilados, encarcelados años y años, para que un comunista llegue al gobierno y lo que se le ocurre es recomendarnos las verduras, es que si se levantan de las tumbas los fusilados, el Grimau, etcétera, es que les da un ataque. Es decir, pero bueno, ¿cómo es posible que hayamos llegado al gobierno para que comamos verduras y no carne? Bueno, es que es un elemento de demencial, vamos. Es demasiado. Guillermo Gortázar, me quedo sin tiempo, de verdad te lo digo, y además no es despedirte por compromiso. Quiero dentro de unas semanas volver a charlar contigo de esa etapa de la vida española que es fascinante. Te envío un abrazo, Guillermo Gortázar, y te agradezco que me hayas acompañado esta noche en Periodista Digital. Perfecto, Cuídate venga, mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Embocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital, televisión de esta noche, y lo hacemos como casi todas las semanas y casi todos los martes. Ya sabéis, los martes o los jueves, más los martes, son días que dedicamos a nuestras crónicas diplomáticas, una sección que preparo con la colaboración inestimable y gracias a los buenos oficios de mi querida amiga Roxa Ortiz, colaboradora de Periodista Digital y probablemente la persona en Madrid, la periodista en Madrid también, porque es por encima de todo periodista, además de una excelente relaciones públicas, que mejor agenda tiene dentro del mundo diplomático en Madrid. No hay embajador, no hay embajadora, no hay ex embajador, no hay ex embajadora, cuyo teléfono, cuyo contacto no tenga Roxa Ortiz y cuyo acceso absolutamente directo no tenga, y por eso siempre antes de comenzar estas entrevistas se lo agradezco y además se lo agradezco de corazón. Hoy nos acompaña, tiene la gentileza de acompañarnos, Iván Yancharek. Muy buenas noches, embajador. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Iván es, como veis ya en el rótulo, el actual embajador de la República Chequia, de Chequia, en España, para España y Andorra, desde 2018. Es diplomático de carrera. Ha desempeñado puestos en numerosas plazas muy relevantes. Ha sido embajador, aparte de ocupar cargos también en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. Ha sido embajador en Brasil, ha sido embajador en Surinam, en Guayana y también en Dinamarca. Y ahora, como os digo, desde 2018 es el máximo representante diplomático, el embajador de su país, de Chequia, para España y para Andorra. Y lo primero que evidentemente tenemos que preguntarle, embajador, es acerca de esta maldita guerra que lleva ya 67 días, si no me falla la cuenta, más de 2 meses, y que a todos los países que de una forma u otra están en un entorno geográficamente cercano les está afectando. ¿Qué medidas ha tomado su gobierno, su país, la República Checa, aparte, por supuesto, de las medidas que van dentro del carril de la Unión Europea y de la legalidad internacional? Ustedes, en la República Checa, ¿qué medidas han tomado pues para protegerse, lógicamente, porque ustedes están mucho más cerca que nosotros de ese escenario de conflicto, para protegerse de la invasión de un sátrapa, en mi opinión, como es, y en opinión de la mayoría del mundo civilizado, Vladimir Putin, a un país soberano como es Ucrania? Buenas noches, Enrico, y muchas gracias por invitarme por esta entrevista. Ha sido un gran placer y espero que tengamos una buena debate. Mira, para Chequia ha sido una guerra y la verdad es también nuestra historia que nos toca mucho, porque nosotros todos conocemos el 1968, la primavera de Praga, cuando entraron las tropas soviéticas y ocuparon la Checoslovaquia desde tiempo. Y la verdad, en aquel tiempo, en aquella noche de 21 de agosto, entraron casi 500.000 soldados y ocuparon la Chequia. Ha sido un poco un mundo diferente. Y ahora tenemos una guerra sobre Ucrania y nosotros tenemos que ayudar a Ucrania. ¿Y qué medidas hemos tenido en el primer día de la guerra? Yo voy a decir que el gobierno checo no ha perdido el tiempo para no solamente protegerse, pero también dar ayuda a los otros. Lo primero que hicimos es claramente para nosotros para
para apoyar a Ucrania en el mundo moral, es lo primero, pero también, de otra manera, también es para limitar las posibilidades de la Rusia para continuar con esta guerra. Y en nuestro mundo, ¿qué podemos hacer? Primero, es buscar unidad en la Unión Europea. Pero que yo creo que hasta hoy, hace más de 2 meses, estamos unidos en nuestra reacción a esta guerra, y yo creo que la Rusia ha sido muy de la manera muy sorprendida que los países europeos podrían tener esta utilidad unida y y estamos muy eficaces en tomar decisiones. Es lo primero, tener una unidad. Lo segundo es que cada país tiene que pensar si podríamos ir más lejos de que los otros, pero es claramente la unidad es mayor. Nosotros estamos saliendo de las sanciones que tenemos. Lo primero es castigar a la gente que está alrededor del gobierno ruso, aunque se llaman oligarcos o como estos, y que la verdad había una lista negra de las sanciones, que estas personas son, la verdad, no puedes decir, no puedes hacer negocios como estos y todo esto. Pero estas personas tienen también sus relaciones con amigos, con familiares y todo esto. Y nuestro gobierno está buscando en nuestras redes y de cadastres y todo esto. Lamentablemente no tenemos mares para congelar las yates, pero tenemos muchos pisos, tenemos muchas empresas, tenemos bancos con cuentas negras, la verdad, y estos han sido congelados durante esos 60 días, y estamos casi hablando de 40 millones de euros para encontrar que es una riqueza, un patrimonio de los oligarcos y sus alrededores para que no puedan utilizarlas para promulgar esta guerra que se vive en Ucrania. Lo segundo ha sido el cierre del espacio checo. Hemos sido uno de los primeros países al lado de la Polonia, Lituania, para cerrar el espacio aéreo, que significaba que no hay un tráfico aéreo entre nosotros. Y nosotros vamos a decir que para nosotros es una decisión muy clara, aunque tuvimos un flujo turístico muy bastante grande con la Rusia. Y el tercero ha sido que cerramos la posibilidad de obtener los visados checos, aunque hay unas excepciones en la área de humanitarios y claramente con objetivo de Estado. Hablamos de los periodistas o disidentes y esto, pero ha sido así, que la verdad no hay. Nosotros tenemos la lista de todas las sanciones, que ahora estamos en un 5º paquete, estamos preparando el 6º paquete, estamos buscando las personas que son más alrededor del gobierno ruso, y también estamos pensando todos sobre petróleo, estamos pensando sobre gas, cómo vamos a hacerlo. Y expulsando diplomáticos rusos, le pregunto cómo se ha hecho en España. En España creo recordar que el último censo, la última lista, se había expulsado 25 diplomáticos de la embajada rusa, al igual que a la mayor parte o la práctica totalidad de los países de la Unión Europea. Bueno, pues acusados probablemente de actividades incluso cuando menos de propaganda, cuando no abiertamente de espionaje. Probablemente ellos reaccionen o están reaccionando de la misma manera, expulsando también diplomáticos occidentales. Supongo que esa es otra medida. No sé si es la más efectiva, no sé si es la más práctica, pero bueno, entra dentro de ese listado que usted me hace, Iván, de medidas prácticamente que hay que adoptar de oficio ante una potencia invasora que genera un conflicto de estas características.
logísticas. Claro. Mira, Enrico, yo creo que son medidas, como tú has dicho, esta expulsión de los diplomáticos es una medida muy eficaz, porque nosotros tenemos que pensar que también hay una guerra híbrida y también una guerra que no se ve en todos los mundos abiertos. Información, y propaganda y todo esto. Pero de otra manera, Chequia, lamentablemente, nosotros tenemos la experiencia de las relaciones no amistables con Rusia desde febrero 2021, o sea, mucho antes de la guerra, porque había una explosión en un almacén de las municiones en Chequia en 2014, donde estuvo involucrados los agentes rusos y de la agencia espía, y la verdad nosotros equilibramos la presencia del personal diplomático entre Chequia y Rusia hasta desde abril 2021. Eso significa que ahora los rusos tienen 7 diplomáticos en Chequia y nosotros tenemos 7 diplomáticos en Moscú. Y yo creo que esto es una paridad que es importante para tener, como somos 2 países equilibrados y estamos países, la verdad, soberanos, independientes, y tenemos que tener esta posibilidad de trabajar como lo queremos. Y esto mucho nosotros tenemos un convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas y esto corresponde a este convenio. Por eso nosotros estamos trabajando en la área con 7 diplomáticos. Hace 2 años tuvimos 60 diplomáticos en Rusia, como los rusos tuvieron casi 200 diplomáticos en Chequia. Nosotros expulsamos casi todas las embajadas, pero continuamos a tener las embajadas con un número menor, pero limitado. Hay un dato poco conocido, embajador, y que yo le voy a compartir ahora con nuestra audiencia. Hay una carta relativamente reciente del gobierno ruso hacia el gobierno de su país, de Chequia, que a mí me parece absolutamente, bueno, no sé si intolerable, me parece tremendamente agresiva, no ya desde el punto de vista diplomático, sino desde el punto de vista político, en función de la cual Rusia pretendería, vamos, no sé el tono exactamente, porque no soy un diplomático profesional, pero les conmina a ustedes a no compartir armamento, comercializar armamento que sea de fabricación rusa, que ustedes tienen o le hayan comprado los rusos o esté basado en tecnología rusa, pero que, insisto, sea con tecnología de aquel país, con terceros países. ¿Rusia tiene soberanía para hacer esto, para inmiscuirse en las decisiones libres de un gobierno como Chequia, prohibiéndoles a ustedes suministrar armamento, como está haciendo España, como están haciendo todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, cumpliendo, bueno, digamos, la legalidad internacional que está imponiendo la Unión Europea? ¿Quién es Rusia para, no sé si amenazarles o instar al gobierno de Chequia a hacer esto? Bueno, yo creo que tú has respondido a tu pregunta. Claro, por eso es muy difícil para mí responder a esta pregunta, pero tú tienes totalmente la verdad. Es algo que, bueno, hoy en día Rusia es un país que es un agresor, que está haciendo una guerra en un país independiente. Y bueno, este país independiente ha pedido un apoyo a los otros países donde buscan no solamente un apoyo moral y humanitario, pero también lo hacen porque si tienes que defenderte, es necesario tener las armas. Y bueno, pidieron al gobierno checo, y para nosotros ha sido siempre claro que nosotros vamos a apoyar a un país que tiene unas relaciones muy estrechas con Chequia sin las armas, y no es así que estamos enviando a los soldados checos o cualquier cosa, no. Nosotros solamente estamos en la ayuda a las Fuerzas Armadas ucranianas, y nos piden y nosotros lo podemos suministrar. Está claro. Ustedes han sufrido como
como hemos sufrido en cierta medida en España, aunque de esto se informa poco o lo justo, no sé si por vergüenza o para no atemorizar al respetable, ustedes, España y Italia, me consta, Francia, ataques de hackers rusos, tanto en algunas corporaciones o empresas privadas de su país, de Chequia, como incluso en organismos oficiales. ¿En qué medida, hasta donde usted pueda decirlo, o en qué medida les puede haber afectado estos ataques informáticos a los que Rusia es tan aficionada? Sí, mira, nosotros todos sabemos que hoy en día la guerra no es solamente guerra en el área territorial y en la guerra donde lamentablemente donde se pierden las vidas, pero también que es importante la guerra en el espacio informático, pero también en el área donde hay informaciones vitales para la vida del país. Y bueno, hace mucho tiempo, no es solamente durante estos años de la guerra, hemos sufrido ataques. Bueno, hoy en día es difícil decir si ha sido alguien concreto, pues, pero hay posibilidades para ver si desde qué territorio ha sido hecho este ataque. Está claro. Y bueno, nosotros desde la ocupación de Crimea, lo sabemos que tenemos que prepararnos para alguna de estos desafíos y por eso hemos creado las agencias que se dedican a contraprotección sobre estos ataques, es lo primero, y también para las empresas privadas, yo creo desde 2018 estamos en una posición para mejorar la defensa cibernética, que es más importante porque no solamente el Estado debería protegerse, pero también las empresas tienen que tener claro que hoy en día la cualidad de su vida empresarial está en los clouds, la información es casi de todo. Sí, y nosotros sufrimos algunos ataques contra los hospitales, contra estos, pero al final recuperamos casi todo. En las nubes, como usted dice, efectivamente, y que son más vulnerables de lo que parecen. Ustedes asumen a partir del 1 de julio, si no recuerdo mal, la presidencia de la Unión Europea. ¿Cabe la posibilidad de que se produzca ahí una cumbre en la que esté presente el presidente ucraniano, el señor Zelensky? Bueno, yo creo que hay una posibilidad, pero claramente lo primero que debería ser claro es que tengamos paz para que él pueda salir de Ucrania. Eso es la primera precondición, claro. yo creo. Pero nosotros vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para hacer posible, para convocar en la colaboración con el presidente del Consejo Europeo, convocar un Consejo Europeo donde el señor Zelensky pueda participar. Yo creo que eso posiblemente es uno de nuestros retos, pero también no es solo único. La otra es sobre el apoyo económico, el apoyo de recuperación y el apoyo militar hasta final que no tengamos la paz. Está claro. Termino, señor embajador, Iván, preguntándole lo que le he preguntado a otros diplomáticos que han pasado por esta mesa. Quizás quien se mostraba más contundente es un diplomático español, usted lo conoce bien, Inocencio Arias, fue secretario de Estado, fue embajador de España ante la ONU durante 4 o 5 años. Yo le preguntaba por la figura política y humana de Putin y Inocencio, que no se muerde la lengua, Chencho Arias, me decía, a mí me parece un gángster del derecho internacional. Bueno, no sé si quiere usted llegar tan lejos, pero valóreme la figura política, incluso su dimensión humana o de liderazgo, como quiera decirlo, de Vladimir Putin. Mira, yo creo que Vladimir Putin está viviendo en el siglo XX. Y es el problema suyo, porque hoy en día si tenemos algún problema no estamos resolviendo eso con una guerra del siglo XX, casi XIX. Por eso a mí me parece que ese es el gran problema. El otro problema que nosotros pensamos, o yo pienso, es que tenemos la violación de la paz. Y alguien que viola la paz
y deje a las otras personas morir y da sus órdenes a sus fuerzas armadas, no es una persona digna para gobernar un país. Suficientemente claro. Pues Iván Jančárek, portavoz, ¿en qué estaría yo pensando? Embajador de Chequia para España y para Andorra desde 2018. Le agradezco especialmente la cortesía y la gentileza que ha tenido con La Retaguardia, con Periodista Digital, para acompañarnos esta noche. Le deseo los mejores éxitos en su carrera diplomática, en el tiempo que le quede, por supuesto, en España, entre nosotros. ¿Le gusta a usted España? Es un país bueno para vivir, ¿verdad? Yo creo que España es un país fantástico para vivir. Siento que debería que pasar 2 años de COVID aquí en España, pero al final nosotros tuvimos que pasar en todo el mundo, pero en algunos países no hay un problema para pasar esto limitado a su residencia, a su embajada, pero aquí este país eso es país para conocer no solamente el capital, pero también el resto del país. Y bueno, yo creo que voy a tener algunas oportunidades más para conocer este país, porque es fantástico. Seguro. No es desde luego donde peor se vive del mundo. No, yo creo que se vive muy bien aquí y yo creo que los españoles lo saben, pero algunos dudan, pero yo creo que es verdad. Fíjese, y con esto termino, y no es la primera vez que lo recuerdo. Me decía Carlos Espinosa de los Monteros, que es el padre de Iván Espinosa de los Monteros, como todo el mundo sabe, que fue durante algunos años alto representante de la marca España, ¿no? Y nos recordaba siempre eso, ¿no? Que esto yo ya me acuerdo de los tiempos de Carlos Ferrer Salat, que en paz descanse, ya se encargaban estos estudios cuando era presidente de la COE, estudios además que cuestan dinero y hechos por empresas muy serias, ¿no? Hablando de la percepción de cada uno de los nacionales, de 20, de 30, de 50 países, acerca del resto de los países del orbe y del suyo propio, ¿no? Y los españoles éramos siempre los que peor nos valorábamos a nosotros mismos, que es una cosa muy llamativa, ¿no? Decía un extraordinario poeta y escritor español, Bartrina, aquello de si habla mal de España es español. Curiosamente, no toleramos, o sea, nosotros ponemos, perdón el casticismo, ya no es horario infantil, ponemos a parir a nuestro propio país, pero eso sí, no toleramos que venga un inglés o que venga un italiano o un alemán a cuestionarnos, porque entonces saltamos como leones, ¿no? Tenemos quizás un cierto complejo. ¿Usted cree, y ya me salgo un pelín, y antes de despedirle del guión estable, de lo que es el formato de una entrevista de pura actualidad, ¿usted cree que nos deberíamos de valorar más a nosotros mismos, los españoles? Bueno, yo creo que es siempre bueno si alguien ve algunas posibilidades como mejorar su vida, como mejorar su país, pero al final creo que si puedes ver todas las listas donde se vive bien, si es país es seguro y todo esto, si la gente es receptiva, está amable, lo ves siempre que mucha gente quería venir ahí a España para vivir. Hay mucha, especialmente de Europa, ¿no? Hay muchísima gente que la verdad está buscando segunda vivienda, que se jubila aquí. Bueno, lo es mejor, es el mejor indicador para que España sea un país fantástico para vivir, y claramente no es solamente sobre la comida y el clima, y yo creo es sobre la gente. Sobre la gente también. Iván, señor embajador, muchísimas gracias. Señor, gracias también. Ha sido un auténtico placer. También muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta retaguardia, en esta primera retaguardia en la práctica, porque como ayer fue festivo, pues hoy para nosotros ha sido nuestro primer día de la semana con vosotros. Mañana ya os anuncio que, salvo que, como no sé si os gustan los tebeos de Asterix y Obelix, dos clásicos, para quien os habla y para mucha gente, salvo que el cielo caiga sobre nuestras cabezas o el suelo se hunda bajo nuestros pies, tendremos aquí presencialmente a nuestro querido amigo Sergi Fidalgo, director del catalán.es, a Pilar Castellanos también, y probablemente telemáticamente alguna sorpresa, alguna personalidad relevante de Cataluña. No os perdáis mañana la retaguardia. Cuidaos y hasta mañana.